Desde las molestas alertas de Microsoft Bing, errores en Microsoft Edge 91 en la función de pestañas de inicio y distintos usuarios se están quejando de fallos en la última actualización opcional de Windows 10. Así es que vámonos con esa intro y comenzamos. Pero muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un video totalmente no planeado informando en esta ocasión acerca de demasiados errores, fallas, molestos mensajes, así es que vamos a irnos directamente ya al grano para que no se haga un video demasiado largo. Y es que vamos a iniciar de primera mano con que Windows 10 ahora está molestando a los usuarios con alertas de Microsoft Bing en la última actualización de Edge Chromium o Microsoft Edge 91. Una última actualización ha recuperado la recomendación de Microsoft para Bing y obviamente todo esto en la actualización de Edge 91. Windows 10 ahora ha comenzado a mostrar un mensaje emergente que aparece a través del centro de notificaciones integrado a Windows 10. El mensaje se dirige con entusiasmo a los usuarios sobre los beneficios de poder utilizar Microsoft Bing como motor de búsqueda predeterminado. Y como puedes adivinar, este mensaje se envía solo cuando Microsoft Edge no es el navegador predeterminado o se ha mudado de Bing a otro motor de búsquedas manualmente. Algunas personas informan ahí tal cual que han visto el aviso de Bing de la nada, así que les ha parecido, y tal cual esto ha sucedido durante el fin de semana, ha aparecido de manera invasiva. Microsoft aparentemente está impulsando dos anuncios de Bing diferentes. Un anuncio promociona el suministro de noticias de la página de inicio de Bing y la función de resultados seguros y privados. Y el segundo anuncio establece que los usuarios pueden ahorrar dinero en línea si se cambian a Bing en países seleccionados donde la función Microsoft Reward está disponible. Estos dos anuncios están promocionando tres beneficios de Bing: resultados de búsquedas rápidos y seguros de Bing, las últimas noticias de actualidad y las búsquedas que devuelven el tiempo y el dinero. Pero esto se hace de manera totalmente invasiva, le está mostrando demasiados anuncios, demasiados mensajes y alertas a los usuarios en Windows 10, así es que sin duda se hace algo problemático. Como sugieren en ciertas redacciones de Windows Later, la teoría es que se puede volver este mensaje emergente quizás más tarde que se muestre, esto por medio de una función de flags, así es que puedes desactivarlo. Te lo voy a estar dejando abajo ahí en la descripción, pero sin duda hay demasiadas alertas que está presentando ahí lo que es la versión de Edge Chromium 91, Microsoft Edge 91, y a partir de ello hay que sacar también algo. A partir de esa noticia hay que sacar otra que es referente a que se interrumpe mucho la función de pestañas de inicio. Y es que con esa actualización, la 91, si bien es cierto que va totalmente muy bien fluida, no hay ninguna clase de fallo de momento, pero sí hay una clase de un pequeño boot en cuanto a que se interrumpe un poco las pestañas de inicio. Esto según algunos usuarios lo han informado. Normalmente cuando inicias Microsoft Edge verás la página de nueva pestaña con la barra de búsquedas de Microsoft o las últimas páginas abiertas. Si te saliste del navegador abruptamente, al igual que Google Chrome, Microsoft Edge también permite a los usuarios configurar las pestañas de inicio, lo que básicamente pues te permite configurar las páginas que abras automáticamente en pestañas individuales o separadas. Pero se ha presentado un pequeño cuelgue en esa pestaña de inicio. La última, como he mencionado, la 91, tiene problemas al abrir un acceso directo desde el escritorio. Es decir, que básicamente no te vuelve a cargar las páginas, se vuelve un pequeño conflicto ahí. Y bueno, no es tampoco un problema demasiado grande. Estos problemas se experimentan en esa versión, la 91, cuando la política de grupo del administrador de motores de búsqueda está configurada como habilitada. Si cambias manualmente a no configurada o desactivada, el navegador normalmente abrirá a la pestaña o a la página específica. El problema no está presente en versiones pasadas y ya no es posible revertir la actualización, así es que pues mira, seguramente lo van a corregir en la actualización 92. No es un problema tan grave. Los informes también han sugerido que el botón de más para abrir una nueva pestaña desapareció después de aplicar la última actualización. Como dicho, esto es únicamente cuando abres lo que es una nueva pestaña en blanco. Son errores que están presentando ahí, pequeños bugs ahí en esta última actualización, cosa que generalmente no se tenía con las anteriores, pero ahí lo tendríamos. Y ya para rematar con este video, como he dicho, totalmente muy rápido, informando acerca de errores,
La última actualización opcional de Windows 10 está rompiendo la barra de tareas de algunos usuarios. Recordarás que ya había informado que se lanzó una actualización opcional la semana pasada, la KB53214, que venía a solucionar varios problemas, varios errores en la barra de tareas y áreas de notificaciones y ciertos problemas que se tenían. Pues déjame decirte que al contrario, se han reportado que se han tenido problemas en barra de tareas y también área de notificación tras instalar lo que es esta update, la cual, como he dicho, es opcional, tipo C, así es que hay personas que han reportado problemas como la desaparición de iconos superpuestos o un centro de actividades que no funciona. Sí, esto del desorden también es por parte del widget de noticias e intereses, el cual está causando la mayoría de problemas. Según Windows Later, indica que estos problemas ocurren especialmente cuando el nuevo widget de noticias e intereses está activado. Un par de usuarios con una barra de tareas personalizadas experimentaron cosas como que los iconos aparecían y desaparecían si pasabas el puntero del mouse por encima de la barra, y otros usuarios reportaron que el cajón de búsqueda se había desaparecido, y algunos incluso dicen pues básicamente tener problemas con el escalado de la resolución de pantalla. Aunque Microsoft pues no ha confirmado esos problemas de momento, la solución es tan simple como desactivar básicamente el widget de noticias e intereses. Si todavía no has instalado esta actualización, la tipo C, puedes en cambio pausar las actualizaciones por 7 días desde Windows Update, o simplemente no buscar las actualizaciones de forma manual. Recordemos que las nuevas actualizaciones de versión preliminar son una nueva estrategia de actualización de Microsoft para evitar que este tipo de problemas plaguen a demasiados usuarios. Así es que es, como he dicho, una actualización que siempre ha sido opcional. Tú sabes si la aplicas o no, y bueno, hay que sacar que de momento solo son quejas de usuarios totalmente ajenos. Déjame saber si tienes problemas con la actualización, la KB53214, que se lanzó la semana pasada, porque hay varias quejas y te la voy a estar dejando sustentada a partir de Reddit y a partir de ciertos foros de Microsoft abajo ahí en lo que es la descripción. Como he dicho, hay cuelgues en la parte del feed de noticias e intereses. Por otra parte, la desinstalación de la actualización acumulativa es cuestión de que ya con eso eliminas todos los problemas en la barra de tareas. Así mantienes un sistema totalmente muy limpio, sin errores con esa última update. La solución totalmente muy simple para aquellos que ejecuten la actualización de mayo de 2020 o una versión posterior, que ya hayan obtenido la función de noticias e intereses ahí en la barra de tareas. Si deseas eliminar la actualización, hay que dirigirse al panel de control, desinstalar un programa, ver las actualizaciones instaladas y hacer clic en la actualización que deseas eliminar. Así es que es lo que se tiene de momento. Ya lo sabes, te voy a estar dejando más información que se me haya escapado abajo en la descripción. Recuerda que también otra solución es desactivar la función de noticias e intereses, desactivarla por completo. Y nada, finalmente ahí está el reporte. Recuerda, como siempre, suscribirte a ese canal, activar la campanita de las notificaciones, y nos vamos a ver en un futuro video. Espero que ya no sea con ninguna clase de error. Hasta la próxima, Master.